Hace 5 años, en la jornada 3 de Segunda División, el Sporting visitaba el campo del Carlos Belmonte para enfrentar al Albacete. En ese momento el Sporting estaba segundo y el Pitu Abelardo quería mantener a su equipo en ascenso directo una jornada más. Las cosas empezaron a torcer tan solo empezar, pues fue el Albacete que tenía mejores ocasiones. Tanto Rubén como Jorge fueron los que empezarían a tomar el control del partido. A veces los palos, a veces el Pichu Cuellar mantenían el cero en la portería rojiblanca. Hasta que llegó una jugada por banda izquierda donde el equipo manchego se adelantaría con un gol muy polémico. Luego de un rebote, Jorge Díaz marcaba claramente con la mano, dándolo por válido colegiado. Los guajes tenían que remar contracorriente ante un equipo manchego que intentaba poner rápidamente el segundo gol, y en más de una ocasión, en la segunda parte el Sporting se salvó. Los guajes lo intentaban por la banda de Johnny, pero el disparo de Pablo Pérez no entró. Juan Muñiz tomó el relevo por la otra banda, pero el resultado fue el mismo, y el tiempo se agotaba. Cuando los guajes probaban con disparos a puerta, Alberto Domínguez, el meta del Albacete, se deleitaba con auténticos paradones. Fue en la última jugada del partido. Juan Muñiz se dispone a cobrar un córner, incluso el Pichu Cuellar sube a rematar, pero fue un recién ingresado Rachita Itazmane, el jugador argelino, que remató de cabeza para igualar el partido en el último minuto. ADN sportinguista en el Belmonte, y los guajes seguían sin perder otra jornada más. A lo largo de estos vídeos recordaremos lo que sucedió hace 5 años, jornada por jornada, con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.